Entonces, estos temas, estas teorías del desarrollo económico, nos llevan a hablar del concepto de convergencia. La convergencia, en primer lugar, se define como convergencia incondicional. Las diferencias internacionales de renta, según los modelos de lo que hemos hablado, deberían desaparecer a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estado estacionario. Entonces, la idea es que los países convergen hacia su propio estado estacionario y que estos son iguales. De hecho, si los países no difieren a largo plazo en sus tasas de progreso técnico, de ahorro, de crecimiento de la población y de depreciación de capital, lo que deberíamos esperar es que en todos los países el capital por unidad de trabajo eficiente, K estrella, converge hacia el valor común. Y esto es independiente de la situación de partida, es decir, es independiente del nivel inicial de renta per cápita. Entonces, lo que deberíamos esperar es que todo van al mismo objetivo, todo van al mismo valor. Y esto es lo que Baumol en 1986 intentó confirmar. Entonces, ¿él qué hizo? Seleccionó distintos países que ya eran países desarrollados, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Noruega, entre ellos, y miró lo que pasaba con el crecimiento de la renta, que había pasado con el crecimiento económico de estos países a lo largo del tiempo. Entonces, examinó las tasas de crecimiento de esos países durante 100 años. Entonces, el gráfico representa en nuestro eje horizontal el Producto Nacional Bruto en el 1865 y en el eje vertical tenemos el crecimiento per cápita. Entonces, el hecho de que los países estén en una línea que sugiere, una línea recta, sugiere que los países que eran más pobres en el 1885 ahora son países más ricos. Entonces han crecido más, mientras los países más ricos han crecido menos. ¿Y eso por qué? Porque todos van al mismo punto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido la crítica que se ha hecho a Baumol? Que él eligió países que ya se sabían que eran ricos en el 1986. ¿Vale? Ya se sabía que habían logrado un determinado resultado. Pero ¿qué pasa si incluimos otros países que no tienen la misma característica en el 1986? Pues si introducimos otros países, que lo que hizo DeLong en su artículo del 88, observamos que esta relación que se observaba anteriormente, que son los países que están en rojo, pues no se aplica, no se observa para todos los países. Hay muchos países que en el 1960 eran pobres, tenían una renta más baja y que siguen teniendo una renta muy baja. Entonces, ese concepto de convergencia incondicional, es decir, que todo converge al mismo punto, no parece un concepto que realmente se observa empíricamente. ¿Y esto a qué ha llevado? Pues ha llevado al concepto de convergencia condicional. Entonces, teniendo en cuenta las posibles diferencias entre los parámetros de los distintos países, y cuando hablo de parámetro me refiero a la tasa de ahorro, al crecimiento de la población, a nuestro teta, inicialmente los países pobres, entonces con un crecimiento G más pequeño, crecen más deprisa. Entonces, la convergencia está estrechamente relacionada con el concepto de productividad marginal decreciente del capital. Es decir, un país más pobre tiene un rendimiento marginal, entonces una tasa de crecimiento que es más alta. Cuanto más pobre, cuanto más rápidamente crezco. Cuanto más rico, cuanto menos crezco.
Entonces, lo que pasa es que no existe un estado estacionario común, sino que cada país converge a su propio estado estacionario. Entonces, esto implica que no todos tendrán el mismo nivel de desarrollo, no todos tendrán el mismo crecimiento, que las tasas serán diferentes, pero existe un estado estacionario, que es lo que decía el modelo de Solow. Entonces, sí que existe, pero no es común a todos los países. Cada país converge a su propio estado estacionario. Entonces, las diferencias entre la tasa de ahorros, crecimiento de población, especialmente estas dos, explican por sí solas más de la mitad de las diferencias que se observan entre las rentas per cápita de los países. Entonces, las diferencias entre renta máxima, renta mínima, que dijimos son las diferencias que nos permiten hablar de países de desarrollo, estas diferencias que seguimos viviendo y observando ahora son sobre todo debidas a diferencias en la tasa de ahorro y diferencias en la tasa de crecimiento de población. Por tanto, es importante entender, ya lo comenté, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de población, de fecundidad, cuando hablamos de economía del desarrollo? Porque esta tiene un impacto también sobre el crecimiento y sobre la convergencia. Entonces, la convergencia que empíricamente se observa ser más bien una convergencia condicional.